Muy buenos días, amada iglesia. Gracias por acompañarnos en este culto de celebración hoy domingo 4 de abril de 2021. Es un domingo muy especial, pues hemos participado de la Cena del Señor. Hoy también el mundo festeja o recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy pues daremos un mensaje relacionado con la obra de Cristo Jesús. Ha sido una semana tal vez de mucha oportunidad que hemos tenido para recordar, para meditar un poco sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que para complementar ello, el mensaje de hoy, pues vamos a hablar sobre el sacerdocio y la sangre. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra va a ser expuesta. Toca nuestra mente, nuestro corazón, toca nuestra vida, Señor. El propósito principal de escuchar cada mensaje es que podamos conocerte, pero que no quede en un simple conocimiento, Señor, sino que quede anidado en nuestro corazón, que nos invite a cambios de actitud en nuestra vida y para que nuestra fe también sea afirmada y que podamos glorificarte a través de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el mensaje de hoy vamos a dar un vistazo a los eventos de la Pascua en el año 33 después de Cristo y conseguir pues de esta manera una apreciación de lo que Jesús hizo por nosotros en ese glorioso momento del tiempo. El fundamento del estudio que vamos a comentar hoy está basado en el siguiente versículo. Vamos a leerlo. Está en Apocalipsis, en el capítulo 12, el verso 11. Y la escritura nos dice, y ellos han vencido. ¿A quién han vencido? Pues a Satanás. Si ustedes leen el contexto en el que está este versículo 11 del capítulo 12 de Apocalipsis, pues notamos que se está refiriendo a Satanás. Entonces vamos a leerlo bien. Apocalipsis 12:11. Y ellos han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este versículo, ¿qué nos hace ver? Que es importante para cualquier creyente que pueda vencer al enemigo, que debe pues tomar en cuenta dos aspectos importantes. Número uno, la sangre del cordero y la palabra del testimonio. Solo a través de estos dos medios podemos vencer al enemigo. Entonces, esto significa que cualquier creyente en Cristo puede vencer al demonio y cualquier acusación, cualquier mentira, cualquier enfermedad, culpa o cualquier otra cosa que el enemigo trate de colocar en nuestra mente a través de dos medios, la sangre del cordero y la palabra de su testimonio. Este versículo nos hace ver que tener conocimiento acerca del poder de la sangre de Cristo es vital para que un cristiano tenga una vida victoriosa sobre Satanás. De allí es el título de este mensaje, pues, el sacerdocio y la sangre. Es importante conocer esto para que podamos experimentar una vida victoriosa en Cristo Jesús. En el libro de Apocalipsis, lo primero que notamos es que es un relato de la visión que tuvo Juan en el cielo. En el Apocalipsis, en el capítulo 11, en el verso 19, nos dice lo siguiente. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Una de las cosas que tenemos que decir aquí que testimonio significa pacto. Ok, ¿qué es lo que dice Juan al respecto?
Juan, que dice acerca del pacto, del arca del pacto. Porque el punto principal que quiero resaltar en este versículo es dónde fue vista el arca del pacto. De acuerdo a este versículo, fue vista pues en el templo que está en el cielo. En el libro de Apocalipsis también nos da un detalle o complementa más en el capítulo 15 al respecto. Vamos a leer Apocalipsis 15, los versos del 5 al 8. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, que queramos resaltar aquí en estos versículos que acabamos de leer, es que una vez más podemos ver que el templo al que se refiere Juan es el tabernáculo del pacto donde Dios habita, pero ¿dónde? En el cielo. En el cielo entonces también hay un tabernáculo, hay un templo y hay un tabernáculo, ¿no? La escena que hemos leído, la escena que narra estos versículos que acabamos de leer, en donde vemos que la gloria de Dios se manifestó tremendamente, pues es algo que ya también sucedió aquí en la tierra y justamente en el templo de Salomón, cuando Salomón pues trajo al templo el tabernáculo, los objetos los objetos del tabernáculo los trajo al templo. Y ahí pues bajó la nube, o sea, la chequina o la gloria de Dios se manifestó. La presencia de Dios fue tan brillante que incluso los sacerdotes no pudieron entrar al templo porque la gloria de Dios estaba allí. Ese mismo evento también sucedió en la época de Moisés, y eso lo narra en el capítulo 40 de Éxodo y lo complementa en Números, en el capítulo 9, de los versos del 15 al 23. También se manifestó la gloria de Dios, la chequina de Dios, la presencia de Dios, justamente cuando Moisés erigió el tabernáculo en el desierto. El libro de Apocalipsis claramente nos muestra que en el cielo hay un templo donde Dios habita, pero también pues hay objetos del templo. Nos indica que estos objetos del templo que fueron construidos en la tierra por dirección divina, también estos objetos se hallan en el templo celestial. Examinemos estos objetos. Vamos a examinar desde el punto de vista del Antiguo Testamento y veamos si tienen alguna relación que señale al Mesías venidero. Habían 6 objetos que tenían que estar en el templo. Uno era el arca del pacto, otro era la menorá, el altar del incienso, la mesa de los panes de la preposición, el abraco de bronce y el altar de bronce. Éxodo 40, muy específicamente, Dios dictó dónde deberían ser colocados estos objetos en la casa del Señor. Pues uno entraba del atrio, uno entraba inmediatamente, lo primero que tenía que estar delante era el altar de bronce. Inmediatamente después tenía que estar el lavacro. Después pasaba uno al lugar santo y en el lugar santo tenía que estar
En un lado la memorá, en otro en la mesa de la preposición, y delante tenía que estar el altar del incensario. Pasado esto, uno entraba al lugar santísimo y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Aún en la posición de los objetos de los objetos del tabernáculo, Dios estaba revelando a su Hijo. Y el propósito, pues, de la palabra hecha carne y habitar entre nosotros, del mismo modo, pues, como la presencia de Dios habitaría entre los hombres en el tabernáculo terrenal. Abuelo de pájaro, pues podemos ver que estos artículos por la colocación que Dios mismo instruyó, pues tiene la forma de una cruz. Para el altar de bronce, el abráculo, después entra en un lugar santísimo, por un lado a la derecha estaba la memorá, a la izquierda la mesa de la preposición, adelante estaba el altar del incensario y más adelante se encontraba pues el arca del pacto. Tenía la forma de cruz. Y cada uno de ellos, cada uno de estos objetos representaba un aspecto del plan de la redención que fue cumplido por el Mesías. Vamos vamos a mencionarlo. Estamos hablando en primer lugar el altar de bronce. El altar de bronce representa pues el juicio de fuego. Seguidamente estaba el abacro de bronce que contenía agua purificadora donde los sacerdotes se lavaban después de ministrar en el altar de bronce. En Juan 10, en Juan 10, en los versos del 10 al 14, dice que Jesús es el agua viva que salta para vida eterna. Entonces también nos está hablando del Mesías. El altar del incienso representaba las oraciones de los santos hacia Dios, pero primera de Timoteo 2:5 se refiere a Cristo como el único mediador, o sea, el que intercede por nosotros. Las oraciones de Cristo también simbolizadas en el altar del incienso. La memorá se caracterizaba porque daba la luz al lugar santo. En Juan 8:12 se describe a Jesús como la luz del mundo. Los panes de la preposición, estos tenían 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel. Y en Juan 6:35 nos dice que Jesús es el pan de vida. Finalmente, pues el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, sostenía la ley dada por Dios a Moisés, porque la ley estaba guardada ahí en el arca del pacto, en esas tablas de piedra que fueron dadas por Dios a Moisés estaban guardadas en el arca del pacto. Ahora, en Mateo 5:17 nos dice que Cristo es el cumplimiento de la ley. Realmente increíble, pues servimos a un Dios y también un Dios que es increíble y también servimos a su Hijo. Ahora bien, hemos hablado de que estos objetos que estaban en la tierra, estos objetos que estaban en el templo aquí en la tierra, también estos objetos están en el cielo, en el templo, en el cielo. Vamos a leerlo, vamos a descubrir algunos versículos que nos hacen meditar al respecto. En Apocalipsis, en el capítulo 11, el verso 19, se menciona que el arca del pacto se veía en el templo. Y eso ya lo hemos leído, ese versículo. En el Salmo 78, los versos del 24 al 25, muestra que debe haber habido pan en el cielo. Entonces también estaría hablando sobre la mesa de la preposición. En Apocalipsis 1, en los versos 12 y 13, nos habla y nos dice que había una memorá en el templo del cielo.
En Apocalipsis, en el capítulo 8, en los versos 3 y 4, también nos muestra que Juan vio un altar dorado de incienso durante su visión del templo en el cielo. Sobre cada uno de estos artículos que estaban aquí en la tierra también están en el cielo. En Apocalipsis 29, este es un ejemplo pues del juicio del fuego mostrado en el cielo, correspondiente pues al altar de bronce. Y en Apocalipsis, en el capítulo 22, los versos 1 y 2, nos dice que había un río de vida en el cielo, así como había agua purificadora colocada pues en el tabernáculo en la tierra. Pues bien, entonces, ¿qué nos hace ver esto? Que es de vital importancia de que entendamos que cuando Dios ordenó a Moisés construir el tabernáculo y le dio tanta atención al detalle, él estaba mostrándonos un plano de algo que él ya había diseñado en el cielo. Los objetos del templo fueron simplemente tomados de los patrones o réplicas de lo que Dios ya había hecho en su templo celestial. Dios les dio instrucciones muy claras a Moisés al respecto. Vamos a leerlo. Está en Éxodo, en el capítulo 25, el verso 9 y también el verso 40. ¿Qué nos dice Éxodo 25, 9? Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Muy claras las instrucciones del Señor, ¿no? O sea, en otras palabras, sigue el modelito. Y esto lo complementa en el verso 40, donde dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, todos los objetos que estaban en el altar, en el templo, era una réplica de lo que estaba en el cielo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque aquí en la tierra había una función sacerdotal que tenía que realizar el sumo sacerdote, y justamente con todos los utensilios del templo. Y esto también tenía que repetirse en el cielo, y obviamente con nuestro sumo sacerdote, que es Cristo. Vamos a ver, miren, en el libro de Levítico, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, le era permitido al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo, tomar de la sangre del macho cabrío y salpicarla pues en el lado este del altar una vez, y enfrente del arca del pacto tenía que derramarlo 7 veces. Tenía que derramar la sangre. Ahora bien, ¿por qué con sangre? ¿Por qué tenía que entrar con sangre el sacerdote? En Levítico 17:11 nos da una explicación al respecto y dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Miren, cuando Dios hizo su templo celestial y construyó sus modelos, el cielo en ese tiempo era tan puro que no necesitaba sangre. Pero después de la caída de la humanidad, cuando Dios tenía en su plan maestro permitirnos entrar en su presencia y vivir en ella para siempre, la sangre de la expiación era necesaria también en el cielo. La vida está en la sangre y Dios no habría pues tenido ninguna razón para permitir que una sangre corruptible como la de un animal fuera colocada pues en el santo templo del cielo, así como se realizaba aquí en la tierra. La sangre
del animal que se derramaba en el templo, aquí en la tierra, era un ejemplo de lo que fue cumplido por el Mesías, conforme lo vamos a explicar en el transcurso de este mensaje. Cualquier sangre ofrecida en el cielo no podía ser aceptada, sino aquella tomada de un sacrificio perfecto que fuera hecho en lugar de la gente para que pudiera entrar al cielo. Cuando Adán pecó, se requirió sangre para hacer expiación por el pecado en el tabernáculo terrenal. Solamente la sangre era aceptada para limpiar el pecado. Lo primero que hizo Dios cuando Adán y Eva pecaron fue tomar dos animales del jardín del Edén. Los mató y los envolvió Adán y Eva con sus pieles y ellos fueron cubiertos. Y esto lo podemos leer en el libro de Génesis. Con esta actitud que Dios tomó, Dios estableció los fundamentos desde el principio para mostrarnos que haría o qué haría para poner a la humanidad en una correcta relación con Él. Y era derramar la sangre de un animal y proveer una cubierta por la vergüenza del pecado. Estaba estableciendo esos principios desde ese principio cuando Adán y Eva pecaron al sacrificar dos animales. Entonces era derramar la sangre, porque de esa manera es lo que podía cubrir el pecado, ¿no? Y la vergüenza por el pecado tenía que ser cubierto con las pieles. Después que Dios dio a Moisés los planos de construcción para los artículos del templo, también dio requerimientos adicionales de lo que iba a suceder con estos objetos. En Hebreos 9:22 dice que Moisés debería rociar con sangre el tabernáculo y los utensilios. Muy claramente lo dice. O sea, una vez que Dios le dice, mira, haz el tabernáculo, haz estos objetos que tienen que estar dentro del templo, pues ahora pues también tienes que hacer lo siguiente, hay que derramar sangre sobre el tabernáculo y sobre los utensilios. Había que derramar sangre. Y no era una sangre normal, tenía que ser una sangre que realmente pudiera cumplir todas las expectativas de Dios, que pueda satisfacer pues todos los requerimientos de Dios. Entonces había un requisito que tenía que demandarse y era un requisito de un nacimiento virginal. ¿Cómo es esto? Miren, después de que el hombre pecó, Dios decretó pues en Levítico 17:11 y dijo, porque la vida de la carne está en la sangre. Entonces podría haber vida por vida. En otras palabras, es lo que nos está diciendo. Dios, pero si lo tomamos tan a la ligera esto, Dios no podía permitir que un ser humano ofreciera su vida por otro ser humano pecador, porque el sacrificio sería inaceptable. Dios probó a Abraham con su hijo Isaac, pero Dios mismo rehusó que Abraham le ofreciera a su hijo en el altar. Dios no permitió que la sangre de un ser humano actuara como expiación por el pecado de otro ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué no permitió Dios eso? Porque todos los hombres, mi querido hermano, somos descendientes de Adán. Y Adán pecó. En Romanos 5:12, el apóstol Pablo nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, no puedo decir, pues, una vida por otra, porque si esto fuese verdad, cuando la sangre de Abel fue vertida en la tierra, esta podría haber remitido o redimido a toda la humanidad, si el único requisito fuese la sangre de un hombre justo, porque Abel fue un hombre justo. Tenía que ver algo más. Cada uno de nosotros, mi querido hermano, estamos bajo pena de muerte por causa del pecado. Todo aquel nacido en esta tierra, le guste o no, mi querido hermano, es nacido descendiente de Adán y por tanto lleva una naturaleza pecaminosa. Entonces Dios decidió permitir un sustituto temporal, o sea, la sangre de los animales. Ese sustituto temporal es el sacrificio de los animales. Y la sangre de estos animales podían ser de expiación o una suerte pues de cubrir las transgresiones de los hombres de Dios. O sea, cuando Dios establece ese sustituto que pueda cubrir esa sangre que Dios demandaba, pues momentáneamente lo pone como un sustituto a los animales. Pero estos animales no quitaban el pecado, sino que los cubrían. Era como quien dice cuando uno barre y levanta un poco la alfombra y la pone la basurita y nadie la ve, ¿verdad? Eso es lo que hacía, pues, uh, la sangre de los animales que se rociaba en el tabernáculo, era como que lo habilitaba al hombre ante Dios. Pero el pecado estaba cubierto simplemente. Dios entonces no quería pues un sacrificio de animales. Dios dijo, yo quiero un sacrificio de una vez por todos. Y en ese sacrificio yo haré que sea suficiente para que se encargue de todos los pecados del mundo. La clave para este plan era encontrar un sacrificio de sangre tan pura y con tanto favor de Dios que cuando esa persona fuera sacrificada, cubra los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora bien, ¿dónde Dios iba a encontrar a alguien que encajara con esa descripción? ¿Dónde? Todos, absolutamente todos somos descendientes de Adán. Y nuestra sangre, o sea, nuestra vida, simplemente ya estaba, pues, como quien dice, desechada. ¿Por qué? Porque teníamos una naturaleza pecaminosa. Ya estaba, nuestra intervención estaba simplemente cancelada. Dios tenía, pues, un plan antes de la fundación del mundo. Y Él preparó a su Hijo. Y a su Hijo Él lo llamó Cordero. La Biblia dice que la vida del hombre está en la sangre. Eso es lo que hemos leído en Levíticos 17:11. Entonces, Dios debe haber colocado la sangre dentro del cuerpo de un hombre, ¿cierto? ¿Verdad? Ok. En el jardín del Edén, Dios sopló, o sea, le dio vida a Adán cuando lo creó del polvo de la tierra. Él dice, la Biblia nos resalta claramente que él sopló, le dio vida. Quiere decir que le dio también sangre a Adán, una sangre sin pecado, una sangre perfecta. Pero cuando él pecó, la sangre se corrompió y por eso él fue capaz de morir. La muerte de Adán fue como consecuencia del pecado. Jesús, mi querido hermano, no nació como tú o como yo. Su padre no fue José. El Padre Celestial
fue su Padre y el Espíritu Santo lo concibió. En Hebreos 10:5 nos dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, más me preparaste cuerpo. Eso no dice este versículo. O sea, un cuerpo había sido preparado para el Señor. Entonces, cuando Jesús fue concebido en el vientre de María, su carne fue formada y el Espíritu Santo cubrió a María. Y lo mismo sucedió cuando Dios puso la fuerza vital dentro del cuerpo de Adán. Cubrir significa soplar, cubrir significa inspirar. Entonces, el Espíritu Santo que cubrió a María quiere decir que el Espíritu Santo puso sangre en el cuerpo de Cristo. Y esta sangre era del mismo tipo que el de Adán antes del pecado. Era una sangre perfecta, una sangre incorruptible, esa sangre que no conoció pecado. Además, hubo una mayor diferencia, porque esta sangre fue colocada en un ser que fue engendrado, no creado. No nos olvidemos que Adán fue creado, en cambio Jesús fue engendrado. Este ser, que ya había estado pues en existencia siempre, y había simplemente tomado la forma de hombre, de modo que pudiera pagar el precio de la redención por la humanidad. En Éxodo 12, Dios enseñó al pueblo hebreo el poder de la sangre del sacrificio. Cuando pusieron la sangre de los corderos sacrificados en los dinteles de las puertas y los postes, Dios pues les dijo que no destruiría pues a los habitantes de las casas que estaban manchadas o que estaban rociadas de sangre, no destruiría las familias. La muerte no entraría en las casas de las que hubieran puesto pues la sangre del cordero en las puertas de sus casas. Dios instruyó que cada año tomaran un cordero perfecto, que vayan a Jerusalén y ofrezcan ese sacrificio en el templo y dejar que el sacerdote sacrificara ese animal y con la sangre del cordero ellos guardarían pues la Pascua y sería un recuerdo del día en que Dios protegió a los hijos de Israel y pasó por encima defendiéndolos y protegiéndolos. El pueblo judío en los tiempos de Jesús todavía creía que la sangre del cordero tenía poder para proteger a las familias. Y justamente ese fue el propósito de Jesús para venir aquí en la tierra, proveyendo pues esa sangre real que tenía que hacer el sacrificio con su sangre y con su cuerpo que tuvo lugar en el Gólgota. La conexión puede ser hecha en las palabras de Juan el Bautista, cuando él vio a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. La Pascua es una de las primeras, es una de las tres grandes fiestas anuales que celebraban los judíos. Dios instruyó pues que esta celebración de la Pascua se diera el día 14 del mes Nisan, más o menos a en este lado del planeta, pues más o menos estamos hablando entre marzo o abril. Y justamente pues en este año nos ha tocado festejar la resurrección de nuestro Señor el primer domingo del mes de abril.
La Pascua la deben haber celebrado los últimos o los primeros días del mes de abril allá en Israel. Durante 7 días, pues en esta fiesta se quita la levadura de la casa, porque esto simboliza el pecado. Entonces la celebración consistía en eso. Ese día se sacrificaba un animal, pero en los 7 días siguientes tenían que sacarse todas las cosas que representan, que no, tenían levadura, porque esto era símbolo del pecado. Bien, en esta fiesta el padre de familia de cada casa escoge pues un cordero especial, cuidadosamente examinado durante 4 días. El cordero no podía ser ciego, no podía estar enfermo, no podía estar mutilado o tulido. Debería ser un espécimen perfecto en todo el sentido de la palabra. En el Nuevo Testamento habían 2 palabras diferentes traducidas como cordero. Una es un cordero común que es como que es parte de un rebaño. La palabra griega para este tipo de cordero es arnió. El segundo tipo de cordero que usa la palabra griega es diferente y es amnos. Este cordero podía ser llamado comúnmente pues como un cordero engreído, era como la mascota de la casa. Este es el cordero que debería ser sacrificado durante la fiesta de la Pascua. Era un cordero muy especial. Y este cordero era muy especial porque pertenecía al rebaño de su padre, escogido para ser ofrecido a Dios en el templo de Jerusalén. Este cordero era examinado durante 4 días antes de la Pascua por el padre. El padre calificaba, pues, de que si había defectos o no había defectos en este cordero que iba a ser sacrificado, en este cordero que fue escogido. Entonces, esto nos hace ver que Jesús no fue pues una ofrenda regular. Él fue escogido por su propio Padre, por su Padre Celestial, como lo vamos a ver más adelante. Y él fue escogido e incluso pues pudo llevar el nombre de la familia en la cruz, cuando hablemos sobre el misterio del letrero. No se lo pierdan, entre un momentito. Isaías dio una profecía sobre los sufrimientos del Mesías 700 años antes. ¿Qué dijo Isaías? Isaías 53:7 dice, angustiado y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Más adelante, o sea, Isaías nos está hablando de que alguien iba a ser como un cordero, pero 700 años más tarde Juan el Bautista ya identifica a este cordero, cuando lo mira a Jesús y dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesús fue llamado Cordero de Dios no solamente porque era manso, sino porque moriría en la Pascua como ofrenda final por el pecado. Adicionalmente, Cristo cumplió literalmente lo que el profeta Isaías había profetizado en Isaías 53:7 que acabamos de leer. Y eso se cumplió cuando él estuvo delante de Caifás. Él pues no abrió su boca, no se defendió. Y también pues vemos que cuando se enfrenta a Pilato, Pilato revisa y dice, no encuentro nada malo en él, pues no había pecado, no había defecto.
en Jesucristo. Era el cordero que iba a ser sacrificado, el cordero que iba a cumplir, que estaba cumpliendo todos los requisitos para que pueda morir y darnos salvación. Vamos a hablar un poco sobre el misterio del madero. La serpiente de bronce que Moisés colgó de un asta fue referida por Cristo mismo en Juan 3:14 y dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo puede comparar su muerte con la serpiente en el asta por varias razones. En primer lugar, una serpiente siempre ha representado al pecado. Eso lo podemos ver en Génesis 3:15. Ahora bien, si Cristo es representado por un cordero, ¿por qué se refirió a él como la serpiente de bronce? Por una simple razón. En 2 Corintios 5:21 Pablo nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Si la serpiente simbolizaba el pecado, pues Cristo estaba pues cargando el pecado de cada uno de nosotros. Al que no conoció pecados, se hizo por nosotros pecado. El apóstol Pedro también dijo: quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La gente miraba a la serpiente de bronce después de haber sido mordido por las serpientes venenosas. Eso lo podemos leer en el libro de Números, cuando pues hubo muchas serpientes que comenzaron a morder al pueblo de Israel, una plaga de serpientes. Entonces Moisés pone un asta y cuelga una serpiente de bronce, y quien era mordido tenía que mirar esa serpiente de bronce, y aquellos que los miraban eran curados de la plaga. De igual modo, pues, aquellos que miraban o que miran al Cristo sufriente y creyeran en él, serían curados, pues, de la plaga, del pecado y de la muerte. Por otro lado, también la ley de Moisés enseñó: maldito es el hombre que es colgado en el madero. Maldito el hombre que es colgado en un madero. Pero Pablo lo relaciona muy bien esta ley y nos dice por qué Cristo murió colgado en un madero. Y eso está en Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo llevó los pecados de la humanidad a la cruz. El árbol era pues signo de una maldición. Los judíos religiosos en los tiempos de Pablo estaban familiarizados con la maldición de la ley y no podían entender cómo un hombre muriendo en un árbol maldito podía perdonar los pecados. Simplemente la respuesta es que él fue hecho maldición y llevó la maldición con él, y pues haciendo esto nos libró de la maldición, conforme lo dice Colosenses en el capítulo 2, los versos 14 y 15. Entonces, Jesús pues era el Cordero de Dios, quien iba a morir que él hizo pecado por cada uno de nosotros, ¿no? Murió en la cruz, se llevó la maldición. Todo esto va revelándose justamente en todas las cosas que acabamos de mencionar. Ahora vamos a hablar un poco sobre el misterio de la inscripción. Un asunto de suma importancia se produjo o lo mencionó el evangelista Juan, quien hizo molestar pues a los líderes religiosos en la crucifixión de Jesús. La inscripción escrita por Pilatos
y clavada en la cruz, causó un gran problema de ansiedad entre las filas de los escribas y de los fariseos. Hay un asombroso descubrimiento que lo vamos a mencionar ahora en la inscripción de la cruz, que obviamente llevó al enojo a estos escribas y fariseos. Entendamos bien esto. Mira, cuando una familia judía llegaba a Jerusalén a la Pascua, debería adquirir o traer con ellos una plaquita de bronce con su nombre, el nombre de la familia, por decir la familia Pérez, la familia Albites, tenía que traer una plaquita con su nombre que debería estar ahí. Y esa plaquita lo colgaba alrededor del cuello del cordero que iba a ser sacrificado. Eso permitía identificar pues a la familia que traía el cordero. Cada padre de familia pues deseaba que Dios pudiera saber que la familia estaba observando la Pascua. Todos estaban atentos, el sacerdote cogía el cordero y decía, este es el cordero de la familia tal, ¿no? El cordero pues llevaba el nombre de la familia que iba a ser sacrificado por todos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que todos los eventos de la Pascua tratan profundamente con tipos y sombras que apuntan directamente a Jesús como el Cordero Pascual en el mundo. En el Evangelio de Juan nos dice, en Juan 19, los versos 19 y 20, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. La costumbre literaria de los escribas en estos días era tomar las primeras letras de las palabras de una frase para ver si había algún significado escondido en ellas. Y esta costumbre data pues desde el tiempo de la cautividad, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, cuando enviaban un mensaje, pues siempre cogían las primeras sílabas, o a veces o vocales que estaban en cada letra y armaban para ver si había algún mensaje escondido ahí. La Iglesia Católica usó esa costumbre antigua, colocando 4 letras en los crucifijos. Si nosotros vemos en los crucifijos aparece la palabra INRI. INRI. Estas son las primeras letras de las 4 palabras en latín. Dijimos que Pilato mandó hacer un letrero que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, que fue escrito pues en hebreo, en griego y en latín. La Iglesia Católica cogió pues del latín estas palabras que aparecen en la cruz. En latín, pues conforme podemos ver en la pantalla, está escrito, ¿no?, en latín, y la abreviatura de estas palabras, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en latín, su abreviatura es INR. Para cualquier niño que pudiera entrar a cualquier templo y mirar a la palabra INRI, no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las personas que hicieron esto tenían la idea correcta de acuerdo a las costumbres religiosas judías, pero usaron el idioma equivocado para descubrir la frase dentro de la inscripción que puso pánico pues a los escribas. La inscripción en la cruz
no solamente fue hecha en latín, sino en griego y en hebreo. Y cuando los escribas pusieron las 4 letras juntas para descubrir el significado escondido, ellos usaron naturalmente las palabras en hebreo porque era su idioma natural. Entonces podemos entender ahora por qué muchos escribas casi murieron y se les subió la presión justamente en el lugar en el que estaban presenciando la crucifixión. En Juan 19:20 dice, y muchos de los judíos leyeron este título. ¿Y cuál fue este título? En hebreo, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Si tomamos esa práctica de los religiosos judíos, en donde toman las primeras sílabas de las palabras, pues encontramos la abreviatura YHWH, YHVH, o sea, el tetragramatón, el nombre de Dios, Yahweh. En el Antiguo Testamento, las letras YHVH representa el santo nombre de Dios. O sea, Dios puso su nombre familiar en la cruz para mostrar. Y Dios mismo dijo, este es mi Cordero. Ese era el letrero que tenía Yahweh, Cristo en la cruz. Los judíos habían traído sus corderos de Pascua al templo con el nombre de sus familias en el asta. Y estaban diciendo a Dios, Dios, mira nuestros nombres, este es el cordero. Es de nuestra familia, es nuestra familia. Pero Dios, mi querido hermano, colgó a su hijo en la columna más alta de Jerusalén para decir a toda la humanidad, vean mi nombre, es Pascua, judíos. Ustedes están trayendo sus corderos al templo cuando la sangre de los corderos está fluyendo en el templo, pero la sangre sin pecado de mi hijo fluirá para la redención de la humanidad, de modo que puedan tener otra vez comunión con su Creador. Ese fue el propósito de enviar a Cristo Jesús a morir aquí en la tierra, a morir en la cruz. Entendamos ahora el misterio de las 3 cruces. Cada aspecto de la crucifixión es una escena del pasado, un tipo de la antigua ley actuando, cumplido pues por Jesucristo. Veamos entonces y ahora entendamos las 3 cruces. Cuando el templo existía, se observaba cada año un día pues especial, como dijimos, era el día del Yom Kippur, el día de la expiación. En la preparación el sumo sacerdote se separaba de su familia y de los israelitas durante 7 días en una cámara cercana al templo. Este día él salía dignamente vestido con 4 ornamentos de lino. Uno era una capa de lino con mangas largas que llegaba hasta los tobillos, un cinturón de lino atado alrededor de la cintura, un par de calzoncillos de lino y un turbante, una mirra alrededor de su cabeza cubriendo su pelo. Ese día el sacerdote se despojó de todas sus vestimentas reales, esas vestimentas pues en donde estaban pues unos sombreros que tenían piedras preciosas, piedras piedras que destallaban, que representaban las 12 tribus de Israel, y también tenían los pectorales que también eran piedras preciosas que tenían ahí. Entonces esas vestiduras las habían despojado. Ahora ese día tenía que vestirse de lino. El sumo sacerdote, ese día, pues él presentaba sacrificios de animales por sí mismo, por los sacerdotes, por los levitas y por la población entera.
Ese día Dios decidiría pues si perdonaba los pecados de la nación o no. Era un día de ayuno y de reverencia a Dios. Todo esto lo podemos leer en Levíticos en el capítulo 16. Durante ese día, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, al sumo sacerdote pues le traían 2 cabritos ante él. Y los 2 deberían ser idénticos en edad, en tamaño, en peso, en color, etcétera, etcétera. Y el sacerdote podía arrojar suerte para ver cuál cabrito pues podía ser quemado en el altar y cuál era el chivo expiatorio. Él, pues, acercando su mano a una caja pequeña, ¿no?, de madera, la levantaba y, pues, sacaba un marcador grabado en oro que decía para el Señor. Entonces, inmediatamente el cabrito que habían escogido, que era asignado para el Señor, era marcado con una pieza larga de hilo de color escarlata, rojo, ¿no?, alrededor del cuerno pequeño. Le ponían ese letrerito para el Señor y lo caracterizaban porque le ponían un hilo de color rojo, escarlata, en el cuerno derecho. Y este cabrito pues iba a morir en el altar porque era reservado para el Señor. El otro cabrito era para Azazel, ¿no? Para Azazel. El nombre de Azazel pues tiene muchas interpretaciones, no vamos a entrar en detalle. O sea, este cabrito para Azazel o el chivo expiatorio, también cuando en la suerte le tocaba y le asignaban a él, a este cabrito, él también lo identificaban poniéndole en su cuello pues un hilo rojo alrededor, un hilo rojo a su alrededor. Uno le daban en el cuerno y el otro le daban en alrededor del cuello, pues le ponían este hilo rojo. Entonces el sacerdote ponía las manos sobre este animal y era símbolo pues de que le estaba transfiriendo los pecados de Israel a este animal. Después de ello, un hombre sacaba hacia la puerta, lo sacaba este animal hacia el desierto, de acuerdo con ciertos comentarios. Y después de ello, pues lo arrojaban a un risco y moría, porque Dios no quería que el pecado vuelva, pues, a Israel, de modo que la cabra era destruida para no traer el pecado de regreso. Había un hilo rojo que era atado en la puerta del templo. Cuando la cabra moría en el desierto, el hilo rojo de la puerta del templo se dice que era cambiado a blanco. Al ver esto, Israel sabía que el pueblo de Dios, que Israel sabía que Dios había aceptado su sacrificio y que sus pecados eran perdonados. Recordemos entonces, ahora sí, lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve se verán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, habían 3 hilos rojos usados en el día de la expiación. Uno era atado en el cuerno del cabrito para el Señor. El otro era alrededor del cuello del cabrito, que era para Azazel. Y el tercero se volvía blanco en las puertas del templo cuando Dios veía que el sacrificio era completado. Entonces, la idea de por qué hay 3 cruces en la historia de la crucifixión, ahora la podemos entender. Jesús moriría como ofrenda para el Señor. El ladrón rechazó a Cristo y obviamente se fue al Hades, a Azazel. El otro ladrón cambió mientras él estaba en la cruz. Reconoció a Cristo y sus pecados rojos se hicieron blancos como la nieve. Los 3 hilos rojos nos hablan de 3 personas diferentes colgadas en la cruz.
Una es el sacrificio para el Señor, otra muere y es dada a los demonios, y la otra cambia mientras es colgada en un pedazo de madera, mientras es colgada en un pedazo de madera. Así como el hilo rojo del templo se volvió blanco, él también cambió de parecer y sus pecados rojos se convirtieron blancos, blancos, blancos como la lana. Dentro de los escritos judíos se entiende que ellos entendían lo que el profeta Isaías había dicho en Isaías 1:18, relacionados pues con el hilo escarlata, y ellos esperaban que pues se volvieran blancos. Y era como un término de una promesa que hasta hoy cada uno de nosotros nos apropiamos, porque cuando nos apropiamos de la obra de Cristo Jesús en la cruz, nuestros pecados, así fuesen rojos como la lana, serán emblanquecidos como blanca lana. Si son rojos como el carmesí, perdón, serán emblanquecidos como blanca lana. La historia revela la destrucción del templo por Tito en el año 70 después de Cristo. La Misra, que es la recolección de las tradiciones orales del pueblo judío, revela algo interesante, que cerca del templo del, del ministerio de Cristo, el hilo nunca se volvió blanco otra vez. La razón era porque el Cordero de Dios podía hacer ahora que nuestros pecados fuesen blancos como la nieve a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote rociaba la sangre 7 veces sobre el arca del pacto. Jesús derramó su sangre 7 veces en diferentes partes de su cuerpo, de su rostro, de su cabeza, de su espalda, de su mano derecha, de su mano izquierda, de sus pies y de su costado. Por esa razón, una vez más podemos estar seguros que confiando en Cristo Jesús, nuestros pecados, que son rojos como el carmesí, pues serán convertidos como blanca lana. Bien, hemos hablado del Cordero, del misterio, del letrero, hemos hablado también del misterio de las 3 cruces. Ahora vamos a hablar sobre qué pasó en los 3 días cuando Jesús murió. Jesús gritó 3 palabras que estaban reservadas para el sumo sacerdote. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Todo está consumado. Con este gemido desde la cruz produjo una reacción en 3 mundos. ¿Qué pasó? En primer lugar, el velo que medía 80 pies de alto por 20 pies de ancho y 18 pulgadas de espesor, que servía de separación entre Dios y los hombres, fue cortado por la mitad por la mano de Dios cuando Cristo murió. Dios quería salir y los pecadores querían entrar. Ahora tenemos libre acceso a la presencia de nuestro Dios. Por otro lado, el universo también hizo un revuelto total. Hubo una densa oscuridad que cayó sobre las montañas de Jerusalén. Y obviamente, pues esto también nos ilustra pues que el enemigo siempre no quiere que nosotros veamos la cruz. Siempre trata de oscurecernos porque no quiere que entendamos la verdad de la cruz. No quiere que entendamos el poder de la sangre, de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Por otro lado, también vemos que la gente, ante el terremoto y todos los acontecimientos que giraban alrededor de la muerte de Cristo, a esa gente que gritaba y que decía a Cristo, crucifícalo, crucifícalo, ahora se golpeaba el pecho. Porque habían identificado, tal vez, lo que decía el letrero. Los soldados que estaban endurecidos por el pecado, pues pasaron a hacer una confesión de fe, no cuando ejecutaron a Cristo. Uno dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Los discípulos bajaban sus cabezas con temor, quebrantados y heridos. Su rey había muerto.
Pero ¿qué pasó con Jesús? Entendamos. Antes de la crucifixión de Cristo, cuando los hombres morían, sus espíritus descendían a las partes más bajas de la tierra. Los justos y los injustos iban allí, pero habitaban en compartimientos separados. Los justos iban a un área grande llamada el seno de Abraham, y los pecadores iban a un compartimiento grande de fuego llamado Hades. Y eso está en Lucas, en el capítulo 16, los versos del 19 al 31. Jesús predijo en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando Jesús entregó su espíritu, fue al seno de Abraham. Sin duda, el Padre de todos los fieles estuvo presente cuando el espíritu de Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Y Pablo lo menciona esto en Efesios 4, en los versos del 8 al 9, y nos dice, por lo cual se dice, subiendo de lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Por miles de años, los espíritus de los hombres justos fueron llevados a ese lugar. Cristo, por su muerte, descendió a este vasto lugar subterráneo a predicar a los espíritus encarcelados. Y eso lo dice pues el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, el verso 19. Por primera vez, pues Abraham, cuando desciende Jesús, él vio su semilla. Esa semilla que Dios le había prometido en Génesis 15:5. Cuando baja Jesús, David pudo ver al Señor que hacía de sus enemigos el estrado de sus pies, conforme lo dice el Salmo 110, el verso 1. Cuando Jesús descendió, también Isaías vio pues al nacido de una virgen, al Hijo de Dios, conforme lo dijo Isaías en el capítulo 7, el verso 14. Todos los que fueron y murieron confiando pues en Cristo, confiando en la llegada del Mesías, pues miraron hecha realidad cuando Jesús se presenta a predicar a ellos. Jesús tuvo una jornada evangelística de 3 días. Y obviamente tenía que explicar muchas cosas. Tenía que explicarles justamente que cuando ellos presentaban pues, los sacrificios según la ley, pues solamente cubrían los pecados. Pero ahora, con su muerte en la cruz, iba pues a quitar el pecado del mundo. Y una prueba de ello es que baja ¿con quién? Con un testigo, con el ladrón que se arrepintió. Ahora hablemos sobre la misión especial en el cielo y con esto termino. Cuando Jesús resucitó, María estuvo junto al sepulcro, estaba llorando. Jesús estuvo muy cerca de ello. Por una extraña razón no lo llegó a reconocer, pero creemos que puede ser por 3 motivos. En primer lugar, porque estaba llorando tanto que sus ojos estaban nublados. Otra razón pudo ser porque sus ojos estaban cegados, igual que los discípulos, ¿no?, que estaban camino a Emaús. Y por otro lado, también porque no lo pudo reconocer porque Cristo estuvo vestido de tal manera que ella no lo pudo reconocer. Entendamos esto. Miren, cuando Cristo fue crucificado desnudo. Eso era parte después de la vergüenza pública de la ejecución de la cruz. Cuando José de Arimatea pues prepara el cuerpo,
no lo había embalsamado con partes vestidas, sino que lo había embalsamado igual que que los egipcios, ¿no? Jesús fue envuelto pues en linos nuevos y en su resurrección las ropas fueron vistas por Juan dentro de la tumba. Cuando María vio a Cristo, él estaba vestido. Entonces uno se pregunta y dice, ¿de dónde llevó las ropas que las llevaba consigo? No eran las de la tumba, ni tampoco fueron las que estuvieron sepultadas en la tumba. Solo puede haber una respuesta lógica. Es que las ropas de Cristo, las que llevaba puestas, fueron traídas por un ángel que vino del cielo. Ahora, ¿por qué afirmamos esto? Porque Jesús él estaba ocupando, él es nuestro sumo sacerdote. Y entonces él tenía que tener las vestiduras especiales de lino que los sacerdotes utilizaban en la fiesta de la Pascua. Recuerden que las escrituras enseñan que las cosas del cielo necesitan ser purificadas con sangre. Y eso tenía que hacer Jesús. Tenía que purificar las cosas del cielo con sangre. Cuando vio a María, él estaba, pues, había descendido del seno de Abraham, estaba, como que dice, en el intermedio, y ahí se encuentra con María, ¿no? Y, y él estaba rumbo a presentarse con su padre. ¿Por qué? Porque tenía que efectuar el ritual de aplicar la sangre a los objetos celestiales del templo de una vez por todas. Y por eso es que le habla a María y que le dice en Juan 20:19, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús estaba pues ascendiendo a la vuelta de su Padre, como el sacerdote en el día del Yom Kippur usaría pues las ropas de lino que mencionamos anteriormente. Jesús era el sumo sacerdote y por tanto tenía que tener esas ropas. Él iba a ascender a su Padre para completar la misión de purificar los vasos celestiales del ministerio. Él necesitaba ofrecer su sangre una sola vez. Cuando Juan vio el templo, no vio un velo en el templo celestial, porque ya había sido quitado justo cuando en el templo de Herodes el velo fue partido por la mitad, cuando Cristo Jesús muere. Y ahí el acceso al Padre ya no estaba restringido. La sangre de un sacrificio perfecto por la humanidad, presentada pues por nuestro sumo sacerdote, quitó la barrera entre un Dios santo y un hombre pecador. Por la sangre de Cristo, que es incorruptible y que en el cielo no hay tiempo, y aunque sucedió hace más de 2000 años, en el templo del cielo hay un arca y allí está la sangre roja de Cristo en el trono de la misericordia, en Cristo tan húmeda y fresca y viva como en el día que fue colocada por nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos verdaderamente esto, podemos entender por qué estamos viviendo en la etapa de la gracia o en la edad de la gracia, ya que la sangre de Cristo está continuamente, perpetuamente haciendo expiación por nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, pues, ha provisto pago para que podamos tener acceso a la presencia de Dios. Y esa sangre todavía tiene vida en sí misma. Todavía tiene la resurrección, tiene poder para aquellos que creen y que han puesto su confianza en Él. Cuando lleguemos al cielo
mi querido hermano, y caminemos dentro del templo celestial, podremos ahí ver la sangre que nos dio el derecho de estar allí. Veremos la sangre, esa sangre que nos salvó. Veremos la sangre que pagó por nosotros para que podamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Veremos la sangre, esa sangre que libera a la gente de la cocaína, esa sangre que libera a la gente de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución, del sexo desenfrenado y de cualquier otra adicción o pecado en nuestras vidas. La sangre de Jesús está allí, activa y todavía está viva, vigente y eficaz. Entendamos eso, mi querido hermano. Jesús, nuestro sumo sacerdote, cumplió su misión. Después que él falleció, llevó su sangre y la llevó y la entregó también en el templo que está en el cielo. Y desde ahí, pues aún tiene ese poder, esa vigencia, para que todos aquel que en él crea, pues tenga perdón de pecados y vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Ilumínanos, Señor, a entender siempre tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender y todo lo que hemos conversado en esta mañana nos permita afianzar mejor nuestra fe en Cristo Jesús y al mismo tiempo valorar la obra de Cristo y podamos rendirnos a ti para servirte y adorarte y amarte en espíritu y en verdad. Que podamos vivir intensamente para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, que tengan una maravillosa y bendecida semana. Y recuerda que somos bendecidos para bendecir. Que Dios los bendiga, hermanos.